Seguimos aquí en Fingiendo Demencia y ayer la Libertad Avanza, una de las preocupaciones que tenía, además de que eran las 6:30 de la tarde y medio que ya el resultado era un poco cantado ya y era un poco irreversible, era qué iba a pasar con la economía en el día de hoy. Javier Milei salió, dijo que la economía va a seguir igual, más allá que habló de autocrítica, dijo que va a seguir tal cual como la vienen siguiendo, y hoy despertaron los mercados con un dólar a 1.450, ahora está a 1.425, pero para hablar sobre ello estamos acá con el vicerrector de nuestra universidad, Germán Pinazo, para que nos cuente un poco qué está pasando con la economía después de las elecciones bonaerenses. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Y entró la Balubi, ¿no? Como Más o menos, ¿no? entró alguna Balubi, entró. Sí. Primero te iba a preguntar, ¿qué hubiera pasado si el resultado era otro? ¿Iban a estar así los mercados o quizás el panorama iba a ser algo distinto? Mira, yo creo que la elección lo que hace es acelerar un proceso de deterioro que ya viene de antes, digamos, ¿no? Nosotros lo venimos conversando acá, recordemos, hace no más de 3 semanas, nosotros vimos, ya no me acuerdo si en el stream oficialista de Fantino o en el oficialista del Gordo Dan, a todo el equipo económico de Milei, al futuro premio Nobel de Economía, al propio licenciado Milei, a los gritos diciendo flota, 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 y hace 3 días antes de la elección vimos a uno de ellos, creo que era el viceministro de Economía, saliendo a decir, muy de perfil bajo, ya no a los gritos, que el Tesoro iba a vender dólares para intervenir en el mercado de cambio. Con lo cual hay un proceso de deterioro que es anterior a las elecciones, digamos. Es un proceso de deterioro, y lo que te digo es que donde la plana mayor del gobierno, hay algo ahí también de táctica electoral, Uh-huh. no tiene fusibles el gobierno, lo ponen al presidente y al ministro de Economía a gritar flota, y a los 2 minutos no resisten un archivo ni de 3 semanas, digamos, no hay nadie que los cuide tampoco. Uh-huh. Decir, che, si vas a gritar con tanta seguridad que no estás interviniendo en el mercado de cambios, pone a otro a decir eso, porque si a los 2 días vas a tener que dar marcha atrás en chancletas, medio que es un papelón. Lo que hace la elección, que lo que termina ocurriendo es una paliza electoral en términos de... Porque no hay un recambio del Congreso Nacional. Lo que termina habiendo es un rechazo muy fuerte de la sociedad, de una parte importantísima de la sociedad, como es la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional, y eso se ve como eso, un rechazo a las políticas que viene llevando adelante el gobierno, y eso lo que hace es acelerar la desconfianza en el gobierno. Ahora, si el gobierno tuviese, en lugar de tener en el Banco Central todos dólares prestados, hubiese acumulado reservas a lo loco porque hubiese aprovechado el superávit de la balanza energética, porque no hubiese rifado los dólares que tenía con esta apertura del cepo, no hubiese rifado los dólares, no tuviese un endeudamiento en pesos como el que tiene, si el gobierno tuviese 80.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, este resultado hubiese sido un gran golpe político, pero hoy el gobierno podría intervenir tranquilamente en el mercado y poner el dólar en los niveles que quiere. Uh-huh. El gobierno, nosotros estamos tan preocupados por lo que pueda pasar con el dólar porque sabemos que el gobierno no tiene ninguna herramienta de política económica para hacer frente a una situación que es al revés, que por todos los frentes es de una fragilidad que uno no sabe cómo va a cerrar. Nosotros veníamos hablando todo este año de los vencimientos de la deuda en pesos, ¿no? El gobierno tiene deuda en pesos, deuda en dólares, tiene deuda en toda la moneda que vos quieras, de todos los colores, en todos los plazos, con todas las tasas. Se ha endeudado, la verdad. La deuda en pesos vencían en marzo 6 billones de pesos, ¿no? De la propia deuda que este mismo gobierno había tomado, 6 billones. En junio vencían 10, ya no pudo renovar el 40% en junio y el dólar pasó de 1.100 a 1.300 y vencían 10. Septiembre y octubre vencen 20 billones de pesos vencen estos 2 meses que quedan. Entonces, el gobierno tiene vencimientos enormes de deuda en pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gobierno no es exitoso en que toda la gente que está con su papelito esperando para cobrar los pesos, en lugar de cobrar los pesos e irse a comprar dólares, renueve esa deuda, si todos esos pesos van al dólar, revienta todo por el aire. Y el gobierno no tiene dólares para hacer frente a eso. Lo que hacen las elecciones es darle más susto a esa gente, que son bancos en su mayor parte, los que tienen esos, y también fondos de inversión, gente que colocó sus pesos en fondos de inversión, es darle inseguridad a esa gente y que la gente diga, yo cuando venza mi papelito, yo agarro mis pesos y me voy a dólar.
Y eso es lo que queda por verse en septiembre y octubre. Lo que hace la elección es acelerar un proceso que ya era frágil de por sí. Por eso me parece importante no confundir el resultado electoral con una fragilidad económica que es anterior. Claro. Ahí te pregunto, igualmente la escalada, ¿no? Estábamos en 1.300 y pico de pesos el dólar. Subió, tuvo una escalada fuerte hoy, por lo menos en el día que abrió hoy. ¿Cómo se puede traducir, ¿no? este aumento en el dólar en cuanto a la vida cotidiana del que camina a la calle, ¿no? El laburante? Y bueno, eso hay que ver varias cosas. Primero hay que ver cuánto de esto es un comportamiento de gente que se está adelantando a que se va a ir todo a cualquier lado y entonces compra dólares. Hay mucha gente que puede estar adelantándose, que sabe que vienen esos vencimientos, etcétera. Y también hay que ver en el contexto recesivo en el que estamos. Recordemos nosotros, la industria, la construcción y el comercio están 15 abajo de lo que estaban hace 2 años. En el contexto recesivo en el que estamos, ¿cuánto de este aumento del tipo de cambio puede trasladarse a precios minoristas? Hay una parte del aumento de precios que no puede no trasladarse. Hay precios directamente que son importados y entonces se traslada íntegramente. Lo que puede pasar es que no los compremos más. Y hay empresas que pueden cerrar, digamos, ¿no? Porque para muchas empresas el problema es que están como encorsetadas, porque por un lado la tasa de interés que sube el gobierno para tratar de renovar esa deuda. El gobierno, recordemos, yo decía 6 billones vencieron en marzo, el gobierno ofrecía 2%, 3% de tasa de interés mensual. Ya en agosto ofrecía 4,75. Cuando un gobierno te ofrece esa tasa de interés, también se encarece el costo del endeudamiento para las empresas. Entonces las empresas están en el peor de los escenarios porque no venden, bajan sus ventas y aumenta el costo de endeudarse. Entonces y si además sube el dólar, le suben sus insumos, la empresa que dice, che, yo no puedo remarcar precios porque nadie me compra. Si me endeudo para pagarle a los empleados, el costo del endeudamiento es 70% anual, o sea que eso supone que tengo que duplicar las ventas en un año solo para pagar la deuda, y capaz que cierro la persiana y a otra cosa. Entonces, nosotros estamos, por eso te digo, en uno de los peores escenarios posibles, que es que el gobierno no tiene casi herramientas. El gobierno ya subió la tasa de interés a niveles insostenibles, tanto para el sector público como para el sector privado. El tipo de cambio, si no se traslada íntegramente a precios, es porque la recesión es tan brutal que va a haber empresas que van a preferir cerrar antes que trasladarlo o porque no puedan trasladarlo. O sea, hay que ver. Yo creo que, no es que yo creo, matemáticamente hay un traslado mínimo que va a hacer, creo yo, que la inflación en los próximos meses sea un poco más alta que el 2% que lo que nos tenía acostumbrado en los últimos meses el gobierno. Hay que ver cuánto y a cuánto se le va el dólar. Esa es la gran pregunta. Para mí, el gran interrogante acá en estos 2 meses que quedan hasta la elección de octubre es si el gobierno va a manotear todos los dólares que no son suyos y que están en el Banco Central y va a quemar las naves, cueste lo que cueste, a las elecciones de octubre para que el dólar no se le vaya. Si el gobierno está dispuesto a hacer eso, capaz que este precio se mantenga. Si no, capaz que este precio suba y el escenario sea mucho peor. Sí, recordemos, vienen las elecciones de octubre. Creo que un gobierno se puede comer una paliza como la de ayer. También que fue una elección provincial, una provincia donde el peronismo es fuerte, pero una derrota más para este gobierno, encima en apenas 2 años nada más. Pero le iban a clavar el último clavo al cajón del peronismo y de pronto los municipios del interior ultra chacareros son recontra peronchos. Eso te iba a decir, entraron las Balubi como sí, locos. Hay municipios de la zona núcleo de la provincia en el cual votaron al peronismo. Digo, ¿eso también es una alerta, digamos, en cuanto a lo económico? Lo económico, a ver, ahí hay que ver el dato fino, porque si uno ve el número absoluto de votantes, lo que pasó es que se desplomó el apoyo a la Libertad Avanza mucho más de lo que aumentó el apoyo al peronismo. Ahora, hubo gente que votó al peronismo, pero lo que se desplomó es el apoyo a ellos. Claro. O sea, el número absoluto de votos del peronismo es similar al de las elecciones, creo yo, del 23 y similar a las del 21. Lo que se cayó totalmente es el de ellos. Y entre paréntesis, qué papel lamentable el del macrismo. Ni convicciones ni pragmatismo. No, y no se tradujo sus votantes a los votos de la Libertad Avanza, al contrario. No sé ya quiénes son. Y bajar, ellos no. No, y estamos leyendo algunos datos con Facundo Vázquez, en algunos casos bajó inclusive pero además, la performance. Recordemos, perdón, esto que ya no es de la columna de economía, pero uno tiene que darse los gustos en vida. Pero el Jabo los hizo vestir de violeta con lo de kirchnerismo nunca más. Los humilló a cambio de qué. O sea, no.
Es una cosa, un partido que fue... Macri es, creo, el primer presidente que no viene del radicalismo ni del peronismo, y en 8 años dinamitaron todo a cambio de nada. Sí. Volviendo un poco a lo económico, ¿qué puede llegar a pasar esta semana o un poco proyectando hacia octubre todavía? Me parece que esta semana lo que tenemos que ver es hasta qué punto tenemos que ver los datos de cuánto ha intervenido el Banco Central o el Tesoro para mantener eso al día. Ahora yo no lo sé. Hay que ver estos días si este precio del dólar es un precio intervenido por el Tesoro y el Banco Central. Y lo que tenemos que ver es, si es un precio intervenido, bueno, ¿cuánto intervino? ¿Cuánta guita quemó? Porque la semana pasada el gobierno había comprado 2.000 millones de dólares, el Tesoro, y había quemado 400 en 10 días. O sea, no llegaba a octubre. Entonces hay que ver la magnitud de lo que intervino, si es que intervino. Y según la magnitud, calcular los días que tiene para sostener ese nivel de intervención y ver qué pasa en las fechas de vencimiento de deuda. Está todo por verse. Para mí una pregunta clave es, ¿este precio es un precio intervenido? Y la otra es, ¿este gobierno está dispuesto a dilapidar todos los dólares que el Fondo Monetario prestó o los encajes de los depósitos en dólares que los ahorristas tienen en el Banco Central? Yo creo que sí. Bueno, si hace eso, es directamente casi que game over, digamos, porque no, esto va a estar mucho más frágil de acá a 2 meses más. Pero bueno, el gobierno puede estar apostando a no recibir, como decís vos, una paliza en octubre, cueste lo que cueste, y en octubre vemos. Si hay que vender 2 provincias argentinas a cambio de dólares, capaz que lo revisarán en noviembre. Será un problema del jabo del futuro, digamos, ¿no? Germán, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Germán Pinazo, vicerrector de nuestra universidad. Un poco el panorama económico luego de lo que fueron las elecciones bonaerenses del día de ayer. Demencia. De hecho, nosotros nos gustaría que las universidades se lleven mejor. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Loquito lindo.